Hola chicos, hoy comenzamos con el que ya sí es el último tema de la materia, ¿sí? Después de esto ya no hay nada más que enseñar, que es el tema de cuerpo rígido, ¿sí? En realidad no es un tema nuevo, es un caso particular del tema sistemas de partículas. Bueno, veamos en qué consiste este tema. Primero definamos qué es un cuerpo rígido. El enfoque que vamos a dar hoy es muy para la práctica nomás, para resolver problemas, ¿sí? No entré demasiado en detalle de la obtención de las ecuaciones que vamos a utilizar, directamente les voy a explicar cómo se usan para resolver un problema, ya que lo otro en verdad se toma para el examen final, ¿sí? Ahora no tiene mucho sentido que perdamos el tiempo con eso, es mejor que nos dediquemos a los temas en los que lo van a evaluar. Bueno, cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido, chicos? Es un sistema de partículas en el cual la distancia relativa entre las partículas permanece invariante ante la acción de fuerzas exteriores y momentos sobre el sistema. Es decir, es indeformable. ¿Sí? ¿Qué significa esto, chicos? Un cuerpo rígido entonces va a ser cualquier sistema de partículas. Por ejemplo, imaginemos este sistema de partículas que es la tapa de este estuche. ¿Sí? ¿Por qué es un sistema de partículas? Porque está constituido por muchas moléculas o partículas, ¿sí? Que dan forma a este estuche. Ahora bien, pensemos lo siguiente. ¿Qué significa que la distancia entre las partículas sea invariable? Significa que la distancia entre ellas no se modifica. Es decir, imaginemos que el capuchón del corrector y la goma son dos partículas dentro de este estuche, ¿sí? Cuando yo le aplico fuerzas, como puedo estar haciendo ahora sobre la goma, la hipótesis de cuerpo rígido dice que esta partícula no se va a tender a acercar a la otra ni tampoco se va a alejar cuando yo le haga una fuerza. En cambio, cuando yo le aplico una fuerza, lo que va a ocurrir es que la distancia que la separa a las partículas va a permanecer constante en el tiempo, ¿sí? Por eso dice la distancia relativa entre las partículas, es decir, la distancia que tiene esta partícula en relación a esta otra, permanece constante. Y si hubiese otra tercera partícula, que obviamente la va a ver, porque esto tiene muchísimas partículas, un sistema de muchísimas partículas, la distancia entre esta y esta permanece invariante, pero entre esta y esta también, y entre esta y esta también, ¿sí? O sea, en definitiva, nuestro cuerpo no se deforma para nada. Bien, explicada entonces la definición y aclarando algo más, ¿sí? Esto es una idealización, no existe un cuerpo rígido e indeformable en la naturaleza. En Física 2 el primer tema que van a ver es deformaciones, y ahí van a ver que todos los cuerpos, aun cuando sean de materiales súper duros, entre comillas, tienen un cierto grado de deformación y un cierto rango donde la deformación incluso es similar a la de un resorte, es decir, se comportan de manera similar a un resorte, y de hecho también se conoce en Física 2 en la parte de deformaciones como el rango de elasticidad, en el cual vale la ley de Hooke, ¿sí? Que es la misma que ustedes vieron en resorte en Física 1. Bueno, eso a modo de comentario nomás. Acá yo hice una aclaración importante, ¿sí? Que es, como un cuerpo rígido es un sistema de partículas, entonces todo lo visto en sistemas de partículas vale para cuerpo rígido. ¿Qué significa esto, chicos? Que la ecuación suma de fuerza exterior e igual a masa por aceleración en centro de masa vale para sistema de partículas y por lo tanto vale para cuerpo rígido. Que la expresión derivada del impulso angular del sistema respecto al tiempo igual a suma de momentos exteriores vale para sistema de partículas y por lo tanto vale para cuerpo rígido. La derivada del impulso angular de spin respecto al tiempo es igual a suma de momentos exteriores respecto al centro de masa, vale para sistema en partículas y vale por lo tanto para cuerpo rígido. Todos los teoremas de trabajo y energía, ¿sí? Trabajo fuerza exterior más trabajo fuerza interna igual a cambio de energía cinética del sistema, vale para cuerpo rígido, ¿sí? Todos los teoremas que nosotros vimos valen para cuerpo rígido. Incluso hasta se logran simplificar, ¿sí? El de sistema en partículas, la forma más general, esos teoremas se logran simplificar para cuerpos rígidos. Por ejemplo, el teorema que dice trabajo fuerza exterior más trabajo fuerza interna igual a cambio de energía cinética del sistema, en cuerpo rígido tiene una simplificación importante, y es que el trabajo de fuerza interna en cualquier cuerpo rígido es siempre igual a cero. Entonces ese término ya no lo consideramos, por ejemplo, en cuerpo rígido, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando hagamos un problema de práctica. Yo prefiero directamente hacerlo en la práctica para que les quede grabada la parte esa. Bueno, veamos lo siguiente entonces. Ya sabemos que es un cuerpo rígido, sabemos que todo lo que es un sistema en partículas vale para cuerpo rígido. Entonces ahora veamos, chicos, los diferentes casos de cuerpo rígido en diferentes estados de movimiento respecto a un observador. Vamos a empezar con el más sencillo. Cuerpo rígido en rotación pura respecto a un observador. Yo no voy a deducir, como les dije en las ecuaciones, directamente vamos
a desarrollar los conceptos y a presentar las ecuaciones, pero sin la demostración. Entonces, cuerpo rígido en rotación pura respecto a un observador. Definición, chicos. Se dice que un cuerpo rígido se encuentra en rotación pura respecto de un observador si, solo si, todas las partículas del cuerpo ejecutan trayectorias circunferenciales concéntricas en torno a un eje, que ese eje, chicos, se llama eje de rotación. Y además, todos los puntos de dicho eje permanecen en reposo respecto del observador. O sea que el eje está fijo. Rápidamente, ¿qué es un cuerpo rígido en rotación pura respecto a un observador? Ustedes son el observador ahora. Bueno, este estuche está en rotación pura respecto de ustedes que son el observador. ¿Por qué está en rotación pura, chicos? Pues fíjense que todas las partículas que constituyen, para enfatizar una partícula, vamos a poner una goma acá, ¿sí? La partícula representaría una goma, la goma representaría una partícula obviamente muy exagerada, pero bueno, ¿sí? Todas las partículas, yo ahí muestro el de la goma, ejecutan una trayectoria circunferencial, ¿sí? ¿Lo ven, chicos? En torno a un eje, que va a venir representado acá por esta lapicera, fíjense que está rotando en torno a ese eje, ¿sí? Y además ese eje permanece fijo respecto a ustedes que son observadores. En otras palabras, chicos, la rotación pura en física sí es lo que ustedes entienden por rotación, solamente que acá le damos una definición un poquito más rigurosa para que quede clara la idea, ¿sí? Entonces, rotación pura sí es lo que ustedes entienden por rotación, es algo que está rotando en torno a un eje y además ese eje no se traslada respecto de ustedes, ¿sí? Eso es rotación pura. Por ejemplo, si dan vuelta a la bicicleta y la ponen a girar a la rueda está en rotación pura. Ahora, si ustedes van andando en la bicicleta, ¿sí? Respecto de un observador parado en la vereda que a usted lo ve pasar, la rueda de la bicicleta no tiene rotación pura. ¿Por qué? Porque el eje se va trasladando respecto de ese observador que está parado en la vereda y lo ve pasar a usted en la bicicleta, ¿sí? Pero, por ejemplo, respecto de ustedes que van arriba de la bicicleta, sí, la rueda tiene rotación pura, porque el eje de la bicicleta no se traslada o está fijo respecto de la posición de ustedes, ¿sí? Si no estuviese fijo, se pegaría un golpazo como me pasó una vez a mí cuando era más chico. Bueno, veamos lo siguiente. En el caso de un cuerpo rígido en rotación pura, valen las siguientes propiedades y relaciones. Todas las partículas del cuerpo rígido rotan con la misma velocidad angular. Si no fuese así, el cuerpo se deformaría. Claro, ¿qué le está diciendo, chicos? Le está diciendo que todas las partículas, por ejemplo, si yo pongo, denotemos las dos partículas, como puede ser el capuchón y la goma que pertenece a mi estuche, tienen que girar con la misma velocidad angular. ¿Por qué? Porque fíjense que van describiendo el mismo ángulo conforme van girando. Por lo tanto, barren en el mismo ángulo, en el mismo intervalo de tiempo, y por lo tanto la velocidad angular, que es el ángulo barrido en el intervalo de tiempo, es exactamente el mismo para todas las partículas, ¿sí? Todas las partículas tienen la misma velocidad angular, omega, ¿sí? Lo vamos a indicar acá. Vamos a poner flechita incluso porque es un vector. Si no fuese así, dice, el cuerpo se deformaría. Claro, es lógico, ¿no? Si no tuviese la misma velocidad angular, entonces una partícula tendría que alcanzar o rebasar a otra y el cuerpo en definitiva se estaría deformando. Y eso no puede ocurrir porque nuestro cuerpo es rígido, ¿sí? Bien, ¿cuál es la otra propiedad? Si nosotros tenemos un cuerpo rígido acá, fíjense que está denotado como esta chapa, que tiene una forma arbitraria cualquiera, ¿sí? Yo cuando hago estas formas así deformadas están hechas de gusto para indicar que esto vale independientemente de la forma que tenga el cuerpo, ¿sí? Si nosotros tenemos un cuerpo rígido que rota en torno a un eje que pasa por O, o sea, esta es la chapa, ¿sí? El contorno en azul. La lapicera pasa por O, vendría a ser mi eje de rotación, ¿sí? Bien, esta chapa está girando en torno a este eje de rotación. Tranquilamente podría ser de nuevo el estuche, ¿sí? Que está girando en torno a este eje, ¿sí? Bueno, si el cuerpo rígido que rota en torno a un eje que pasa por O, perpendicular a la página, dice. Entonces, la energía cinética del cuerpo en rotación pura, chicos, es un medio del momento de inercia respecto del eje al cual está rotando, ya vamos a ver cómo se calcula ese momento de inercia, por la velocidad angular al cuadrado. Una vez más. La energía cinética de este sistema, que es el cuerpo rígido que está rotando en torno a un eje, insisto una vez más, tranquilamente podría ser esta cartuchera que está rotando en torno a este eje dado por la lapicera. Bueno, la energía cinética de ese cuerpo rígido que tiene rotación pura, ¿sí? Respecto de ese observador O, entonces se calcula como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, donde el momento de inercia, chicos, está calculado respecto del eje de rotación. De hecho, está indicado acá. ¿Dónde?
I sub 0, que es la suma de los productos de las masas que constituyen la partícula por el radio al cuadrado, ya vamos a ver que eso, es el momento de inercia del cuerpo respecto al eje de rotación. Lo vamos a subrayar acá. ¿Sí? ¿Por qué hay que indicar el eje? Porque el momento de inercia depende del eje. ¿Qué significa esta expresión de acá? Bueno, ya a esta altura imagino que en cálculo estarán usando la notación sigma. ¿Sí? Es la suma de I igual a 1 hasta n de los productos de MI por RI cuadrado. Hablando en criollo, chicos, es la suma de los productos de las masas que constituyen al cuerpo, es decir, de las masas de las partículas que constituyen al cuerpo, por el cuadrado de la distancia que hay de esas partículas al eje de rotación. Veamos acá, fíjense, este es el cuerpo que está rotando. Acá yo marqué una partícula, obviamente este cuerpo está constituido por un montón de partículas, ¿sí? Marqué una nomás, la iésima partícula que es m sub i. Tiene una distancia r sub i, que está aquí indicada al eje de rotación, que pasa por O, que viene indicada por esa lapicera izquierda. ¿Sí? Bien, el momento de inercia de esta partícula es mi por ri al cuadrado. Bien, el momento de inercia de todo el cuerpo es la suma de los mi por ri al cuadrado de todas las partículas que constituyen al cuerpo. ¿Sí? Entonces acá tenemos, ¿sí?, es la suma de todos los mi por los ri al cuadrado. ¿Qué es mi? La masa de la iésima partícula que constituye el cuerpo. ¿Y qué es r sub i? Es la distancia que hay de la iésima partícula que constituye el cuerpo al eje de rotación del cuerpo. ¿Sí? Que está aquí indicado, ¿ven? R sub i es la distancia que hay de la iésima partícula al eje de rotación del cuerpo. Bien. Acá, bueno, está explicado con palabras, ¿sí? Es la suma de los productos de las masas m sub i de las partículas por el cuadrado de la distancia perpendicular de estas, es el r sub i al cuadrado, ¿sí?, al eje de rotación. ¿Sí? Bueno, está indicado r sub i. Los momentos de inercia están tabulados para muchos cuerpos. Ver tabla a continuación. Yo cuando suba el PDF le voy a adosar la tabla con los momentos de inercia de los cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos más usuales como la esfera, el cilindro, el disco, la varilla, están tabulados, ya están en una tabla ya los valores de inercia y no tienen que hacer este cálculo. Directamente ponen la formulita que le da la tabla y listo. ¿Sí? Algo importante, siempre se debe indicar respecto de qué eje se calcula, pues depende de dicho eje. Por ejemplo, yo acá le he puesto el subíndice 0 para indicar que es a través del eje que pasa por 0, o por O, mejor dicho, no por 0, por O. ¿Sí? Y una aclaración importante, todos los momentos de inercia de todos los cuerpos se pueden expresar en términos de lo que se denomina el radio de giro K. ¿Sí? El radio de giro K, chicos, es una constante que depende de los cuerpos, que me permite calcular, en vez de calcular esta suma, me permite directamente hacer la masa, ¿sí?, del cuerpo por K al cuadrado, donde K depende del cuerpo y el eje. M es la masa, ¿sí? Lo vamos a indicar acá. M es igual a la masa, para que no quede duda. La masa del cuerpo, ¿no? Recuerden cuando pongo la M mayúscula es la masa total del sistema de partículas, en este caso la masa total del cuerpo. ¿Sí? Vamos a indicarlo por si las dudas. Masa del cuerpo. Bien. Entonces, chicos, si a ustedes les llegan a dar el radio de giro de un cuerpo rígido, lo que le están diciendo es, listo, ¿querés calcular el momento de inercia? Directamente multiplicar la masa del cuerpo por el cuadrado del radio de giro y es el momento de inercia de ese cuerpo. La otra forma es que le den la tablita y ustedes, según el cuerpo que tengan, van a la tablita y ven cuál es el momento de inercia de ese cuerpo. Acá lo tengo para que ustedes vean cómo sería eso. ¿Sí? Esta es la tabla con los momentos de inercia. Fíjense, acá está el momento de inercia de una varilla respecto del eje este en azul que está aquí marcado. Acá está el momento de inercia de la varilla respecto del eje en azul que está aquí marcado. Este es un eje que pasa por el centro de masa, el del primer caso, mientras que este es un eje que pasa por el extremo de la varilla. Acá está el momento de inercia de una placa rectangular. Acá está el momento de inercia de una placa rectangular delgada, ¿sí?, con el eje en un borde. Acá está el momento de inercia de un cilindro hueco, el momento de inercia de la esfera, 2/5 de m por r cuadrado, el cilindro sólido, ¿sí?, el cilindro hueco, ¿ven? Están todos los momentos de inercia aquí indicados. Fíjense en particular, aprovechando el hecho que tengo el momento de inercia para dos ejes distintos de la varilla, que efectivamente el momento de inercia depende del eje, no el mismo momento de inercia para el eje que pasa por el centro de masa que para el eje que está en el extremo de la varilla. El centro de masa de la varilla, como la varilla es homogénea, chicos, va a estar en el medio.
¿sí? En general, el centro de masa de un cuerpo rígido, si este cuerpo es homogéneo y además es simétrico, entonces su centro de masa coincide con el centro geométrico, ¿sí? Una vez más, si el cuerpo rígido es homogéneo y ese cuerpo rígido es simétrico, entonces su centro de masa coincide con su centro geométrico. Bien. Procedamos entonces, chicos, a ver un teorema que es importante, que es el teorema de Steiner. El teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Este teorema le relaciona el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa, ¿sí?, con el momento de inercia respecto de un eje cualquiera, pero que sea paralelo al primer eje que pasa por el centro de masa. A ver, para que quede claro. Este es mi cuerpo rígido, ¿sí? Va a tener un centro de masa que yo más o menos lo voy a denotar aquí con la posición de la goma, que como este estuche se puede considerar que es simétrico y es además homogéneo, el centro de masa coincide con su centro geométrico y va a estar ahí en el punto medio, ¿sí? Entonces, consideremos ahora dos ejes. Un eje que pasa por el centro de masa, de esta forma, dado por esta lapicera roja, y otro eje que pasa por un punto cualquiera, KO. Pero ¿cuál es la condición, chicos? Que estos ejes, es decir, estas dos lapiceras, sean paralelas entre sí. ¿Estamos? Como se está viendo acá. Bueno, en este caso, el teorema de Steiner le dice algo muy sencillo. El momento de inercia de este estuche respecto de este centro de masa, ¿sí?, respecto de este eje que pasa por el centro de masa, mejor dicho, es igual o se relaciona con el momento de inercia respecto de este eje que pasa por este otro punto cualquiera y que es paralelo a este primer eje, de la siguiente forma. Fíjense, aquí está escrito, ¿sí? Me dice, el momento de inercia respecto de este eje, que es la lapicera azul, es igual a el momento de inercia respecto del centro de masa, que es el eje este representado por la lapicera roja, más la masa del estuche, ¿sí?, por la distancia que separa los ejes, que vendría a ser esta distancia que hay de punta a punta de la lapicera, al cuadrado, ¿sí?, que está aquí indicado. Vamos una vez más. El momento de inercia respecto de este eje que pasa por el centro de masa, más la masa del estuche por la distancia que separa estos dos ejes paralelo al cuadrado, es igual al momento de inercia respecto de este eje representado por la lapicera en azul. Aquí está en el dibujito, fíjense, acá está de nuevo un cuerpo rígido, cualquiera, ¿sí? Cuerpo rígido de masa M grande, cualquiera. Tiene un centro de masa acá y por lo tanto hay un eje que pasa por el centro de masa. El momento de inercia respecto de ese eje que pasa por el centro de masa, que es este así, más la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado que hay con respecto a otro eje paralelo que pasa por un punto cualquiera y que viene dado acá por la lapicera, ven, ahí están los dos ejes separados a la distancia D, ¿sí?, es igual justamente al momento de inercia respecto de esta lapicera, ¿sí?, del eje representado por esta lapicera y que pasa por el punto O. ¿Sí? Tan sencillo como aplicar esa ecuación. Bueno, acá está indicado de nuevo, establece que el momento de inercia respecto de un eje que pasa por O es igual al momento de inercia respecto de un eje que pasa por el centro de masa del cuerpo y que es paralelo al eje por O, ¿sí?, más el producto de la masa del cuerpo rígido por la distancia que separa los ejes, que es D al cuadrado. ¿Sí? Esa es la expresión que está ahí. Es fundamental, chicos, que los ejes sean paralelos. Si los ejes no son paralelos, este teorema no vale. Bien. Acá hemos puesto otra propiedad, que es que para un cuerpo rígido, simétrico y homogéneo que experimenta rotación pura en torno de un eje de simetría respecto de un observador inercial anclado en dicho eje, vale que, ya vamos a traducir todo ese lío, el L del sistema respecto de O es igual al momento de inercia respecto del eje de rotación por la velocidad angular omega. ¿Qué es todo esto que yo le dije, chicos? Esto que tiene forma de papa y que es un cuerpo rígido simétrico respecto del eje Z y que rota en torno al eje Z, verifica lo siguiente. Imagínense, tranquilamente podría ser este estuche. Este estuche es simétrico. Este es el eje de rotación Z dado por la lapicera. ¿Qué está haciendo este cuerpo entonces? Está rotando en torno a ese eje de la siguiente forma, así. ¿Sí? Ese es un cuerpo rígido que tiene rotación pura respecto de un eje, que en este caso sería el eje Z dado por este
por esta lapicera. Eso es lo que está haciendo este cuerpo en forma de papa. Está rotando, ¿ven? Por eso acá está el simbolito, ¿ven? De omega está rotando en torno a ese eje Z, como una papa que está girando. Obviamente una papa simétrica, ¿no? Es fundamental que entiendan que esto que yo he escrito acá solo vale cuando el cuerpo es simétrico. ¿Sí? Bueno, ¿qué le dice esta propiedad, chicos? Le dice que si el cuerpo es simétrico y tiene rotación pura, ¿sí? Respecto de un observador que está acá anclado en O, fíjense, este O es el observador inercial, está indicado el origen de coordenada de mi observador, acá está el eje X, Y, Z, ¿sí? Observador inercial anclado en el eje. El cuerpo experimenta rotación pura respecto de ese observador, ¿sí? Entonces, si el cuerpo es simétrico y tiene rotación pura respecto a este observador, que además ese observador está anclado en el eje de rotación, como se ve acá, entonces vale, chicos, que el L del sistema respecto a ese observador O es igual al momento de inercia respecto del eje de rotación, ¿ven? Momento de inercia respecto al eje de rotación, que en este caso es el eje Z, por el vector velocidad angular omega. Tan sencillo como eso. Esto es, el impulso angular del sistema respecto de O es paralelo al vector velocidad angular omega. Acá se ve clarito que están dibujados, ¿ven? En azul está el L del sistema respecto de O y en rojo el vector velocidad angular omega. ¿Cómo sé que el vector velocidad angular omega va hacia arriba? Bueno, porque si ustedes recuerdan, yo le dije el vector velocidad angular vectorialmente se lo determina por la regla de la mano derecha. Se toma la regla de la mano derecha de la siguiente forma. Se toma la mano derecha, obviamente, y se cierra la palma en el sentido de rotación de la partícula o en este caso del cuerpo. Fíjense, si este es el cuerpo que está rotando, o sea, esta es la papa viéndola desde arriba, ¿sí? Que está rotando. Si yo roto la mano en el sentido de rotación, el pulgar queda hacia arriba. Cuando yo esta situación la ponga así en la perspectiva que lo estoy viendo en la hoja, ¿sí? El pulgar apunta hacia arriba. Entonces el vector velocidad angular va hacia arriba. Luego, como el L del sistema es el momento de inercia por el vector velocidad angular, el momento de inercia está haciendo las veces de escalar lambda de álgebra 1 y por lo tanto el L del sistema y el vector velocidad angular omega son vectores paralelos. Entonces se lo ve acá. El L del sistema y el omega son vectores paralelos en la misma dirección y en este caso en el mismo sentido, dado que el momento de inercia es siempre positivo. Bien, entonces, resumiendo, chicos, tenemos este cuerpo rígido en forma de papa que está rotando con una velocidad angular omega. Por regla a mano derecha, determino su vector velocidad angular, va hacia arriba. Obviamente, si esto estuviese rotando así, entonces mi sentido de rotación iría así y el pulgar apuntaría hacia abajo, o sea que el vector velocidad angular iría hacia abajo y el L del sistema también iría hacia abajo. Determinado el vector velocidad angular, entonces el L del sistema respecto al observador O, que está anclado en el eje de rotación, y además ese observador se da cuenta que este cuerpo rota con rotación pura, entonces se verifica que el L del sistema es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Y además, como este observador es inercial, también se verifica esta relación, que la suma de momentos exteriores respecto de O igual al momento de inercia respecto del eje de rotación por la aceleración angular. ¿Sí? Este es el análogo rotacional de la segunda ley de Newton. ¿Sí? Ahora ustedes pueden quedar muy tranquilos, porque todo esto que nosotros hemos trabajado en 3 dimensiones, que acá parece un poco complicado y que en cierta forma lo es, le doy la derecha, es complicado, todo nos costó mucho aprender esta parte, se aplica de forma muy sencilla, y es lo que vamos a ver ahora, a la cuestión práctica. Fíjense, aplicación práctica. ¿Cuándo van a aplicar esto? Cuando ustedes trabajen, chicos, con lo que es una polea no ideal, que es el problema típico que aparece en el parcial. Y fíjense qué sencillo que va a ser esto. Esto es una aplicación práctica, ¿sí? De polea no ideal. Fíjense, acá tenemos una polea no ideal. Y primero, ¿qué es una polea no ideal? Si ustedes recuerdan, van a las primeras clases del primer parcial de Física 1, cuando vimos dinámica, yo le definí una polea ideal. ¿Qué era una polea ideal? Era una polea que no tenía masa y no tenía fricción con el eje. Bueno, esta es una polea no ideal. ¿Por qué? Porque sí tiene masa m y además tiene un radio r que no es nada despreciable. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene una polea que es no ideal, es decir, que tiene masa y radio r, ¿cómo van a distinguir una polea ideal de no ideal? Si dicen que la polea no tiene masa, ya está, es ideal. Entonces, esto que vamos a hacer ahora no hace falta que lo hagan. En cambio, si dicen que la polea tiene masa, entonces estamos hablando de una polea no ideal y esto que voy a explicar a continuación, tienen que hacerlo. Veamos en qué consiste. En primer lugar, recordemos rápidamente, cuando usted tiene una polea ideal, chico,
o sea, una polea que no tenía masa, ustedes sabían que las tensiones transmitidas a ambos lados de la polea, es decir, por la cuerda que la envuelve a la polea, era la misma en módulo de este lado y de este lado. Repito una vez más, en una polea ideal, es decir, que no tiene masa, las tensiones son en módulos iguales a ambos lados de la polea, o sea, el módulo de T1 es igual al módulo de T2. Eso en una ideal. Ahora, en una polea no ideal, es decir, una polea que tiene masa y radio R, ¿pasa eso? No pasa eso. En general no ocurre. Puede ocurrir en condiciones particulares, pero en general no ocurre. ¿Cómo vamos a trabajar en este caso, chicos? Cuando ustedes tengan una polea no ideal y quieran aplicar la segunda ley de Newton de las rotaciones o el análogo rotacional, que es esto que está acá, suma de momento exterior respecto de O, donde O está en el centro de la polea, igual al momento de inercia de O, que es el momento de inercia de la polea, por la aceleración angular, ¿sí? Van a proceder de la siguiente forma. Acá voy a aclarar algo más. Si van a la tabla de inercia, como la polea tiene forma de disco, de cilindro, si vienen aquí, fíjense, van a encontrar que una forma cilíndrica de polea tiene un momento de inercia de 1/2 de la masa por radio al cuadrado respecto de un eje que pasa por el centro de la polea. Obviamente la polea va a rotar respecto de ese eje, que está ahí marcado en azul. ¿Sí? Le ponen el ejecito acá, le enrollan y ustedes ya saben que la polea va a empezar a girar ahí. Entonces el momento de inercia respecto de ese eje de rotación de la polea, que está marcado en azul, ahí me lo dice la tabla, es 1/2 de m por r cuadrado, y ahí está marcado. Bien, ¿qué es lo único que me interesa que sepan acá, chicos? Con esta ecuación no vamos a trabajar vectorialmente, gracias a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar las componentes. Y yo les voy a dar una regla muy sencilla para que sepan cómo utilizar acá. Esto, por favor, chicos, solo vale para polea. Es cómo hacer la suma de momento en polea de forma sencilla sin que se complique en la vida. ¿Sí? Fíjense cómo lo van a hacer. Yo voy a traer esta hojita acá para explicarlo. Voy a volver a dibujar acá la polea. Voy a poner acá el punto O, ¿sí? Que es por donde pasa el eje, ¿sí? De la polea, que es a través del cual la polea esta va a rotar. ¿Sí? Y vamos a poner aquí las tensiones. Esta será la tensión T2, ¿sí? Y esta será la tensión T1. O sea, ustedes saben que esta polea tiene enrollada una cuerda que acá en general puede conectar masas, qué sé yo, y entonces las cuerdas se tensan, ¿sí? Después vamos a hacer problemas con detalle. Pero ahora me interesa más que nada que entendamos cómo se va a trabajar acá. Cuando usted tiene esa polea, es como que yo voy a fijar un observador, ¿sí? En ese eje de la polea, que va a ser en el punto O, ¿sí? Que está ahí indicado. Entonces, ¿cuál va a ser la reglita para aplicar la suma de momentos, chicos? Cuando usted tiene una polea, siempre la suma de momentos exteriores se la toma respecto del centro de la polea, es decir, de O. Siempre vamos a trabajar así. Esta polea, a su vez, tiene un cierto radio R. Bueno, ¿cómo se hace la suma de momentos, chicos, cuando trabajan con polea? De forma muy sencilla, fíjense. Vienen y se fijan. La tensión T2, ¿hacia dónde tendería a hacer girar la polea? Imaginemos que la polea, un poco deformada, pero este estuche, ¿sí? La tensión T2 que va hacia abajo, ¿sí? Que va hacia abajo, ¿hacia dónde la va a tender a hacer girar? Va a tender a hacerla girar en este sentido horario, ¿sí? Bueno, cuando la tensión T2 tiende a hacerla girar en sentido horario, ¿sí? Entonces en la suma de momento va restando y se escribe R por T2, así nomás, donde R es el radio de la polea y T2, como nos lleva flechita, es el módulo de la tensión T2. Y ahora vamos a T1. T1 tiende a hacerla girar en sentido antihorario, ¿ven? Si esta fuese la polea y yo le hago la tensión T1 así, esta va a tender a hacerla girar en sentido antihorario. Bueno, como la T1 tiende a hacerla girar en sentido antihorario, esa T1, chico, va sumando y se escribe R por T1. Donde T1 es el módulo de T1 y R es el radio de la polea. Tan sencillo como eso, chicos. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá está menos R por T2 más R por T1. Regla. Entonces, que acabamos de ver. Si la rotación tiende a ser horaria, o sea, tiende a rotar horario, va menos el R por la tensión correspondiente. ¿Sí? Y si es, acá me pones que quieren T sub I, porque no sé cómo le irán a llamar. Y si la rotación es antihoraria, o sea, la fuerza tiende a producir una rotación antihoraria, entonces va más
R por la tensión T sub J en cuestión. ¿Sí? Hacen esa suma y esa es la suma de momentos, chicos. Luego esa suma de momentos, desde luego, se iguala al momento de inercia por la aceleración angular. Fíjense que no pongo la flechita porque estoy trabajando con las componentes. Como esta polea va a tender a girar en este sentido, si yo aplico la regla de la mano derecha, por ejemplo, va a girar en este sentido o en este sentido. ¿Sí? Si yo aplico la regla de la mano derecha, suponiendo que esté rotando así, fíjense que van a tener que el vector velocidad angular sale de la página. ¿Sí? O bien, si gira así, el vector velocidad angular, por regla de la mano derecha, entra a la página. ¿Sí? Eso a modo de comentario nomás. No es algo que realmente vayan a utilizar mucho. Aunque bueno, si les piden que dibujen los vectores de velocidad angular, los dibujan. Bien, entonces repasemos una vez más la regla mnemotécnica. Les está diciendo que si quieren aplicar esta ecuación para una polea, simplemente se fijan, las tensiones están actuando. Si la tensión tiende a producir una rotación en el sentido horario, entonces va menos el radio de la polea por el módulo de la tensión que produce esa rotación en sentido horario. Si la tensión tiende a producir una rotación en sentido antihorario, entonces va más el R, que es el radio de la polea, por la tensión, ¿sí?, que produce esa rotación antihoraria. Luego la suma de momento es la suma de estos dos términos, que van acá. En una polea no van a tener más de dos términos, tiene una tensión para cada lado. ¿Sí? La suma de momento igual a el momento de inercia de la polea respecto del centro, que en este caso es un medio de m por l cuadrado, por la aceleración angular que tiene esa polea. ¿Sí? Y ya está aplicada la segunda ley de Newton de las rotaciones. Fíjense de qué forma sencilla. Acá está aclarado. Momento producido por T2, momento producido por T1. Esto yo lo había hecho para indicarle la regla de la mano derecha, ¿sí?, para el producto vectorial de momento, pero no quiero complicarle la vida. Así que directamente vamos a usar esta reglita así para que no sea tan difícil y ustedes lo puedan hacer fácilmente a los ejercicios. Lo último que tenemos que ver, chicos, de la teoría es la parte de rototraslación, ¿sí? Es la parte de rototraslación. Y con eso ya prácticamente tenemos terminado absolutamente toda la parte teórica que ustedes necesitan saber en esta materia. Bien, para ir entonces, chicos, terminando, veamos la parte justamente de rototraslación. Primero, ¿qué era rototraslación? Yo les di un ejemplo cuando comenzó la clase de rototraslación. Ese ejemplo consistía en, por ejemplo, una bicicleta que va andando y es vista por un observador en la vereda. La rueda de la bicicleta se está rototrasladando. ¿Por qué? Porque rota en torno a un eje de rotación, que es el eje de la bicicleta, y al mismo tiempo, ¿sí?, ese eje se va trasladando respecto al observador. Un ejemplo, chicos, cualquiera de rototraslación, por ejemplo, ahora lo podría estar ejecutando esta lapicera. ¿Por qué? Porque esta lapicera está rotando en torno a su eje y a su vez ese eje se está trasladando respecto del observador. Entonces, otro ejemplo de rototraslación. Los chicos cuando jugamos la pelota, ¿sí?, cuando juegan a la pelota y le empujan a la pelota está rototrasladando, tiene una rotación en torno a su eje y a su vez ese eje se va trasladando conforme la pelota se mueve de un punto a otro. En general, cualquier movimiento, si ustedes hacen rodar, por ejemplo, un rollo de cocina por la mesa o un mismo vaso, ¿sí?, cuando va rodando y se va trasladando, ese es un movimiento de rototraslación. Tiene un movimiento de rotación superpuesto con otro de traslación. Más precisamente, un movimiento de rotación en torno a su eje más un movimiento de traslación de ese eje, ¿sí? Bueno, acá está explicado. Rototraslación. Un cuerpo rígido está en rototraslación respecto a un observador S, ¿sí?, que es un observador de laboratorio, si, solo si, existe algún observador S' respecto al cual el cuerpo rígido experimenta rotación pura en torno a un eje. Y dicho eje se traslade respecto del observador eje S. Ejemplo, un cilindro que rueda por el suelo, ¿sí? Bueno, de este caso me importa que veamos una situación muy particular. Esto generalmente va a final. Ya todo lo que estamos viendo hoy va a final generalmente. No lo están tomando en los parciales, pero bueno, lo vemos por las dudas. Rodamiento sin deslizamiento, chicos. En este caso el cuerpo rígido que rueda no derrapa. ¿Qué quiere decir eso? Que no está coleando, como le dicen a veces, o derrapando, ¿sí? Quiere decir que el punto bajo del cuerpo rodante está momentáneamente en reposo cuando entra en contacto con la superficie, ¿sí? O sea, no derrapa.
y se cumplen, si es que no derrapa, las siguientes propiedades. Bueno, acá lo tienen, fíjense, acá tenemos una superficie que está denotada acá con el achurado, ¿sí? Un observador S, que este observador S es, como ya vimos nosotros, es el sistema de laboratorio, ¿sí? Es el sistema de laboratorio. Y este observador que está anclado acá en el centro de masa del cuerpo rodante, ¿sí? Es, como ustedes ya sabían, el sistema de centro de masa. ¿Sí, chicos? Bien, este cuerpo rueda sin deslizar. Le voy a poner acá dos signos de admiración grande para que quede claro. ¿Sí? Entonces, tranquilamente puede ser lo que yo le decía, el rollo de cocina que va rodando en la mesa, o puede ser la pelota de fútbol, porque de perfil las esferas y los cilindros son iguales, ¿sí? Que va trasladándose en el suelo. Bien, rueda sin deslizar. Eso quiere decir que el punto este que está en contacto instantáneo con el suelo, aunque ustedes no crean es así, está instantáneamente en reposo respecto de este observador S. Ya que si no estuviese en reposo, entonces derraparía, habría un movimiento de frotamiento o de fricción con el suelo, ¿sí? Habría un derrape. Bien. Chicos, esto es importante. Solo cuando rueda sin deslizar valen las siguientes propiedades que yo las voy a mostrar nomás, no las voy a demostrar. La rapidez con la que se mueve el centro de masa, ¿sí? Esto es respecto a S, o sea, al sistema S, es igual a omega, que es la velocidad angular con la que rota el cuerpo respecto del centro de masa por el radio del cuerpo R, ¿sí? Donde omega está indicado en la rapidez angular del cuerpo respecto a un observador anclado en el centro de masa. Vamos al ejemplo de la bicicleta para que lo vean. Esto puede ser la rueda de la bicicleta. La rapidez con la que se mueve el centro de masa de la rueda de la bicicleta para un observador que está parado en la vereda, que sería el observador S, es igual a omega por R. Donde omega, chico, es la velocidad angular con la que la ven rotar ustedes que van arriba de la bicicleta a la rueda de la bicicleta. O lo que es lo mismo, la velocidad angular con la cual la ven rotar el eje de la bicicleta a la rueda de la bicicleta conforme ustedes van andando, ¿sí? Ya que el eje pasa por el centro de masa. Bien, también vale otra propiedad más que se obtiene por derivación de la otra, pero no me interesa que lo sepan, que es que la aceleración del centro de masa en módulo es igual a la aceleración angular que tiene la rueda de la bicicleta, pongamos, ¿sí? Por el radio de la bicicleta. Acá está de nuevo indicado, donde el módulo de aceleración angular es el módulo de aceleración angular del cuerpo respecto de un observador en el centro de masa. ¿Sí? Bien, para finalizar, chicos, dice, además, si el cuerpo rota respecto a un observador, ¿sí? Que está anclado en el centro de masa, no sé si lo ven bien ustedes, acá a mí me da un brillo medio extraño, pasa que he usado el corrector, ahí está. Si el cuerpo rota respecto a un observador en el centro de masa y en torno a un eje de simetría que pasa por el centro de masa, entonces lo que va a valer, chicos, es esta segunda ley. En nuestros casos siempre van a poder aplicar esto, no se hagan drama, que es que la suma de momentos exteriores respecto del centro de masa es igual al momento de inercia respecto del centro de masa por la aceleración angular. Esto no se preocupen, lo vamos a ver en un problema directamente por clase en el Google Meet, así ven bien cómo se lo practica y cómo se lo aplica también. Donde el momento de inercia ICM es justamente el momento de inercia respecto al centro de masa del cuerpo. Fíjense que no es más que la acción de la ley de Newton en las rotaciones que vimos recién, y les doy la buena noticia, se aplica exactamente igual que la que vimos recién. O sea que en rototraslación, en verdad no estamos aprendiendo nada nuevo. Lo único nuevo son estas relaciones que vimos, que la aceleración del centro de masa es la aceleración angular por el radio, y la velocidad del centro de masa es omega por R. Pero después la acción de la ley de Newton en las rotaciones se aplica de forma idéntica a como vimos en una polea. Idéntico, ¿sí? Ahora bien, además, vale que respecto de S, recuerden que ese era el observador de laboratorio que estaba anclado en la vereda, ¿sí? Vale que la suma de fuerzas exteriores es igual a la masa total del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Acabo de indicar, M es la masa del cuerpo. O sea, fíjense que valen todas, ¿sí? Las leyes que vimos en sistema de partículas, algo que era obvio que esto es un sistema de partículas, ¿sí? Además, chicos, y para finalizar, esto es lo último, desde el punto de vista energético, la energía cinética del sistema, es decir, del cuerpo que rueda respecto del observador S, es igual a un medio de la masa total del cuerpo por la rapidez del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia respecto del centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Algo que era lógico. La energía cinética del cuerpo que rueda y se traslada, es decir, que tiene rototraslación, tiene dos componentes. Una, la de traslación,
ya que el centro de masa se está moviendo y que este primer término, un medio de la masa por el centro de masa al cuadrado. Y otro término de energía cinética está asociada a la rotación del cuerpo respecto a su centro de masa y que viene dado por este término, que la energía cinética es rotación respecto al centro de masa, que es como siempre un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. En este caso, el momento de inercia calculado respecto del centro de masa. Bueno, chicos, con eso está explicado todo lo que corresponde a cuerpo rígido. Sí, quiero aclarar una propiedad más de cuerpo rígido, ¿sí? Y es que siempre, chicos, lo que les dije, el trabajo hecho por fuerzas internas en un cuerpo rígido es siempre cero. Es más, voy a aprovechar y la voy a escribir aunque sea en esta hoja, ¿sí? Una cuarta propiedad, ¿sí? En todo cuerpo rígido, y ya con esto sí terminamos, en todo cuerpo rígido, siempre que sea rígido, el trabajo hecho por fuerzas internas, chicos, o sea, por las fuerzas de interacción que hay entre las moléculas del cuerpo o de las partículas, es cero. Y luego, la forma general que nosotros teníamos de la ecuación del sistema de partículas para un cuerpo rígido se reduce a la forma trabajo de fuerzas exteriores igual a cambio de energía cinética del sistema. Esto vale para todo cuerpo rígido. Respecto de un observador inercial. Listo. Con eso sí, chicos, ya tenemos absolutamente escrito todas las teorías correspondientes a cuerpo rígido. Bien, no se preocupen porque esto vamos a hacer problemas. Yo voy a dar las clases por el Google Meet también, para que vayamos resolviendo todo junto, ¿sí? Tengo que darlas por el Google Meet porque tengo por lo menos, ya anoche me puse la contabilidad, tengo al menos 10, 11 chicos que son de otras provincias. Entonces no puedo dejar de dar las clases online porque si no sería dejarlos de lado a ellos y obviamente algo que no voy a hacer. Bueno, chicos, eso es todo. Ya está terminada la materia, no hay nada más para enseñar, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan, por favor, me avisa.